Hay momentos en los que la fe parece sencilla mientras todo marcha bien, pero cuando llega el dolor, cuando las lágrimas aparecen y la vida deja de tener respuestas fáciles, entonces descubrimos cuánto conocemos realmente a Dios. El apóstol Pedro entendió profundamente esta verdad. Pedro no fue formado en grandes escuelas de teología, era un pescador sencillo. Sin embargo, después de caminar con Cristo, su vida cambió por completo. Esto nos recuerda algo esencial: cuando Jesús entra verdaderamente en una vida, no transforma solamente algunas costumbres, transforma a la persona desde adentro. Dios comienza una obra y no abandona lo que ha comenzado. Pedro habla de una fe capaz de sostenernos hasta el día de la salvación. ¿Pero qué significa tener fe? Fe no es simplemente decir yo creo en Dios. Fe es confiar en Dios. Y nadie puede confiar profundamente en alguien que no conoce. Por eso, para confiar en Dios necesitas conocerlo. Y para conocerlo necesitas convivir con Él. No basta escuchar un sermón de vez en cuando. No basta asistir a una iglesia, cantar, emocionarse y regresar a casa. Puedes saber muchas cosas acerca de Dios y sin embargo vivir lejos de Él. Conocer a Cristo requiere comunión, abrir diariamente la palabra incluso cuando no tengas ganas, orar cuando el corazón está cansado, buscar a Dios cuando nadie te está mirando y compartir con otros aquello que Cristo está haciendo en tu vida. Así comienza a crecer la confianza. Cuanto más conoces a Jesús, más aprendes a descansar en Él, y cuanto más confías en Él, más firme se vuelve tu fe. Pero Pedro añade algo que muchos preferiríamos evitar. Esa fe será probada. La compara con el oro. El oro necesita pasar por altas temperaturas para que las impurezas desaparezcan. El fuego destruye muchas cosas, pero el oro lo purifica. Y Pedro dice que nuestra fe vale mucho más que el oro. Por eso existen momentos en los que atravesamos el fuego de la vida. Pérdidas, enfermedades, problemas familiares, puertas que se cierran, noticias que nunca quisimos recibir. Días en los que preguntas, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Pero debemos comprender algo con cuidado. No todo sufrimiento significa que Dios esté castigándote. Vivimos en un mundo herido por el pecado donde existen enfermedad, muerte, injusticia y dolor. Dios no se deleita viendo sufrir a sus hijos. Su corazón sigue siendo un corazón de amor. Sin embargo, aunque Dios no sea el autor del mal, puede permitir que atravesemos situaciones difíciles y utilizar incluso aquello que nos hace llorar para fortalecer nuestra relación con Él. El dolor puede tocar tu vida, puede hacerte llorar, puede dejarte sin respuestas, pero no tiene por qué separarte de Cristo. Aquí está la verdadera prueba de la fe. Seguir confiando cuando no entiendes. Seguir orando cuando todavía no ves respuesta. Seguir creyendo que Dios permanece a tu lado cuando tus circunstancias parecen decir lo contrario. Porque la fe que nunca ha enfrentado dificultad puede ser solamente teoría. La fe verdadera aprende a decir, Señor, no comprendo lo que está sucediendo, pero todavía confío en ti. Quizás hoy estás atravesando precisamente uno de esos momentos. Tal vez estás cansado, tal vez has preguntado muchas veces por qué Dios permitió determinada situación. No necesitas fingir que no duele. Si tienes que llorar, llora, pero no sueltes la mano de Jesús. El fuego puede consumir aquello que es frágil, pero también puede revelar aquello que es auténtico. Y cuando Cristo está en el centro de tu vida, la prueba no tiene la última palabra. Puede sacudirte, puede hacerte caer de rodillas, pero también puede llevarte a conocer a Dios de una manera que nunca habrías conocido en los días fáciles. Tu fe es más preciosa que el oro. Y Dios todavía está trabajando en ti. Hay algo que debes comprender cuando decides acercarte más a Dios. Muchas veces la oposición se vuelve más evidente. No porque Dios te haya abandonado, sino porque una fe
que comienza a despertar deja de ser cómoda para el enemigo. Cuando una persona vive espiritualmente distraída, sin oración, sin palabras, sin verdadera comunión con Cristo, puede sentir una falsa tranquilidad. Pero cuando decide volver al Señor, ordenar su vida y caminar en obediencia, aparecen luchas que antes parecían inexistentes. Por eso algunos dicen, cuando estaba lejos de Dios todo parecía más fácil. Ahora que quiero ser fiel, todo se complica. La respuesta no está en abandonar el camino, está en aferrarse más a Cristo. Porque la prueba puede producir dos resultados. Puede desanimarte o puede fortalecerte. Todo depende de dónde pongas tu corazón. Pedro enseña que la fe debe ser probada. No basta afirmar que creemos. La fe verdadera tiene que pasar de las palabras a la vida. Creer no es solamente aceptar una verdad con la mente, es obedecerla. Es permitir que lo que dices creer transforme tus decisiones. Por eso una fe solamente teórica es débil, pero una fe vivida, obediente y sostenida en Cristo comienza a hacerse firme. El sufrimiento puede convertirse en ese lugar donde descubres si tu confianza estaba en Dios o simplemente en las circunstancias. Mientras todo funciona, cualquiera puede decir, yo confío. Pero cuando pierdes algo importante, cuando recibes una noticia dolorosa o cuando una puerta se cierra inesperadamente, entonces surge la verdadera pregunta. ¿Seguiré confiando en Dios? Eso es lo que el fuego revela. No crea la fe, la muestra y al mismo tiempo puede fortalecerla. Como un músculo que se desarrolla bajo resistencia, la fe crece cuando aprende a permanecer firme bajo presión. El dolor no es agradable, nunca debemos romantizarlo. Pero Dios puede tomar aquello que quiso quebrarte y convertirlo en una escuela de dependencia. Puede enseñarte paciencia, puede enseñarte humildad, puede enseñarte a orar con sinceridad. Puede enseñarte que necesitas a Cristo más de lo que imaginabas. Por eso cuando la prueba llegue no interpretes inmediatamente el silencio como abandono. Dios puede estar más cerca de lo que sientes. Tal vez no entiendas lo que está sucediendo ahora. Tal vez no puedas explicar por qué ciertas cosas fueron permitidas. Pero Pedro dirige nuestra mirada más allá del momento presente. Dice que la fe probada será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Eso significa que el sufrimiento no será eterno. La prueba tiene límite, las lágrimas tienen límite, el dolor tiene límite, pero lo que Dios prepara para quienes permanecen en Cristo no tiene fin. Muchas personas sacrifican lo eterno por evitar una incomodidad temporal. Prefieren abandonar la obediencia para conservar algo ahora. Prefieren comprometer la conciencia para no sufrir. Pero el discípulo de Cristo aprende a mirar más lejos. Puede perder algo aquí. Puede atravesar rechazo. Puede experimentar dificultad. Pero sabe que ninguna pérdida temporal puede compararse con permanecer unido a Cristo. Por eso cuando llegue el dolor recuerda esto. No estás llamado a comprenderlo todo. Estás llamado a permanecer en la palabra, a permanecer en oración, a permanecer en obediencia, a permanecer en Cristo. Y llegará el día en que aquello que hoy te hace llorar será visto desde otra perspectiva. Entonces entenderás que Dios nunca dejó de sostenerte. Incluso cuando no lo sentías, incluso cuando no comprendías, incluso cuando solo podías decir, Señor, sigo aquí. Esa fe probada en medio del dolor vale más que el oro. Pedro lleva ahora nuestra mirada hacia algo más profundo. No solamente hacia lo que sufrimos, sino hacia la razón por la cual seguimos adelante. Cristo. Ese es el centro de todo. Pedro escribe acerca de Jesús diciendo que lo amamos sin haberlo visto. Y eso es impresionante. Los discípulos tuvieron el privilegio de caminar con Él, escuchar su voz y contemplar su rostro. Nosotros no lo vemos físicamente, pero podemos conocerlo por medio de su palabra, de la oración
y de una vida de comunión con Él. Por eso la fe cristiana no consiste en amar una idea, consiste en amar a una persona, a Jesucristo. Pedro sabía muy bien lo que significaba fallarle al Señor. Había prometido permanecer fiel. Había dicho que nunca lo abandonaría. Pero cuando llegó la presión tuvo miedo y negó conocerlo. Después de la resurrección, Pedro tuvo que encontrarse otra vez con aquel Jesús al que había traicionado. Y Cristo no comenzó destruyéndolo con reproches. Le hizo una pregunta: ¿me amas? Esa pregunta llegó directamente al corazón de Pedro, porque el problema no era solamente que había fallado. El problema era si todavía amaba al Maestro. Pedro entendió que no podía defenderse con palabras. Había demostrado su debilidad, pero también sabía que Jesús conocía su corazón. Y entonces reconoció su amor por él. Cristo no desechó a Pedro, lo restauró y además le confió nuevamente una misión. Ese hombre que había temblado delante de unas preguntas se levantaría poco tiempo después para anunciar a Cristo públicamente. La gracia había transformado su fracaso en testimonio. Por eso cuando Pedro habla de amar a Jesús sin verlo, no está hablando de una teoría religiosa. Está hablando desde una vida que había sido quebrada, perdonada y restaurada. Y aquí aparece una pregunta que también debemos responder: ¿amas verdaderamente a Jesús? Porque cuando llegue la prueba no será suficiente conocer doctrinas, no será suficiente saber versículos, no será suficiente haber asistido muchos años a una iglesia. Será el amor por Cristo lo que sostendrá tu fidelidad. Cuando amas a Jesús puedes llorar y seguir creyendo, puedes sentir miedo y aún así obedecer. Puedes caer y volver a levantarte. Puedes atravesar momentos que no comprendes sin abandonar al Señor. Pedro aprendió que una caída no tiene que convertirse en el final de la historia. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Quizás tú también has fallado. Quizás prometiste algo a Dios y no cumpliste. Quizás hubo momentos en los que tu fe se debilitó y te avergüenza recordar algunas decisiones. No huyas de Cristo, vuelve a Él. El mismo Jesús que restauró a Pedro puede restaurarte. La verdadera fe no significa que nunca caerás. Significa que cuando caigas sabrás hacia dónde regresar, a Cristo. Y cuanto más conoces su gracia, más profundo se vuelve tu amor por Él. Entonces aparece ese gozo del que habla Pedro. Un gozo que no depende de que desaparezcan todos los problemas, un gozo que puede permanecer incluso en medio de las lágrimas, porque sabes en quién has creído y sabes que tu historia no termina en el sufrimiento, termina en Cristo, termina en esperanza, termina en vida eterna. Por eso el creyente puede llorar sin perder la esperanza, puede sufrir sin rendirse, puede atravesar la noche sabiendo que Dios todavía tiene la última palabra. Hay dolores que no entendemos y algunas veces la pregunta nace inevitablemente: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba cuando murió aquella persona que amabas? ¿Dónde estaba cuando llegó la enfermedad? ¿Dónde estaba cuando ocurrió aquel accidente? La Biblia no enseña que los hijos de Dios estén libres del sufrimiento. Vivimos en un mundo quebrado. La lluvia cae sobre justos e injustos. El dolor toca hogares creyentes y hogares que nunca han conocido a Dios. La diferencia no está en que unos sufren y otros no. La diferencia está en cómo atravesamos el sufrimiento. Hace años, un grupo de jóvenes cristianos regresaba de un congreso. Venían cantando himnos. Entonces ocurrió un terrible accidente. Muchos murieron y surgió una pregunta dolorosa: ¿dónde estaba Dios mientras sus hijos cantaban? Esa pregunta sigue apareciendo cada vez que una tragedia toca la vida de alguien que ama al Señor. Pero el sufrimiento no significa necesariamente ausencia de Dios. A veces precisamente en medio de aquello que no podemos explicar, descubrimos cuánto necesitamos depender de Él.
Entre aquellos jóvenes había una muchacha que había decidido seguir a Cristo a pesar del rechazo de su propia familia. Su padre no aceptaba su decisión. Incluso había endurecido su corazón contra ella. Antes de salir de viaje, la joven quiso despedirse, quiso darle un beso, pero su padre la rechazó. No sabía que sería la última oportunidad. La joven murió en aquel accidente y cuando llegó el funeral, aquel hombre quedó destruido. Lloraba abrazado al ataúd de su hija. Ahora quería darle el beso que antes había rechazado, pero ya no podía. El dolor había derribado toda su dureza. Entonces una amiga de la joven se acercó. No llegó con explicaciones fáciles, llegó con esperanza. Le dijo que su hija resucitaría. El hombre casi no podía creerlo. Había visto a los jóvenes sobrevivientes llorar mientras cantaban y no comprendía cómo podían hacer ambas cosas. Entonces aquella joven le explicó algo profundamente cristiano. Lloramos porque nos duele despedirnos, pero cantamos porque tenemos esperanza. Ahí está la diferencia. La fe no elimina las lágrimas, les da esperanza. El cristiano no necesita fingir que no está triste. Puede llorar, puede sentir el vacío, puede sentir el golpe de la pérdida, pero no llora como quien cree que todo terminó, porque Cristo venció la muerte y la promesa sigue firme. Los muertos en Cristo resucitarán. Cuando aquel padre escuchó esa esperanza, hizo una pregunta decisiva: ¿entonces podré volver a ver a mi hija? La respuesta lo llevó a algo todavía más profundo. La esperanza de la resurrección no consiste solamente en desear reencontrarnos con quienes amamos. Consiste en estar en Cristo, porque nuestra esperanza no está simplemente en volver a ver a alguien, está en Jesús. Ese hombre abrió finalmente su corazón y también su familia. El dolor que parecía haber destruido todo terminó sacudiendo sus corazones y llevándolos hacia Cristo. Esto no significa que cada tragedia pueda explicarse fácilmente. Hay dolores cuyo propósito no comprenderemos en esta vida, pero si sabemos algo, Dios puede utilizar incluso aquello que nos quebranta para despertarnos, para hacernos pensar, para derribar nuestra autosuficiencia, para recordarnos que esta vida no es todo. Tal vez llevas años posponiendo una decisión con Dios. Tal vez has escuchado su palabra muchas veces. Tal vez sabes que necesitas volver a Cristo, pero sigues diciendo después. El problema es que nadie sabe cuánto tiempo tiene. Por eso la Escritura insiste, hoy es el día, no mañana. Hoy el sufrimiento nos recuerda que la vida es frágil, que hay palabras que debemos decir mientras todavía podemos. Perdones que debemos pedir, personas que debemos abrazar, decisiones espirituales que no deberían seguir esperando. No permitas que el dolor endurezca tu corazón, permite que te acerque a Dios, porque el mismo sufrimiento puede destruir a una persona o llevarla a los brazos de Cristo. Todo depende de dónde busques refugio. Y cuando tu refugio es Jesús, incluso en medio de la pérdida, puedes decir, estoy llorando, pero todavía tengo esperanza. Porque para quien está en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Tal vez hoy no estás frente a una tumba. Tal vez tu dolor tiene otro nombre, una enfermedad, una pérdida, un matrimonio quebrado, un hijo que se alejó, una oración que todavía no ha recibido respuesta. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hará ese dolor con tu corazón? Puede endurecerte o puede llevarte más cerca de Dios. El sufrimiento por sí solo no transforma a nadie. Lo que transforma es permitir que Cristo entre en medio de ese sufrimiento. Hay personas que después de pasar por una prueba se vuelven más amargas, pero otras salen con una fe más profunda, una vida más humilde y una dependencia de Dios que antes no tenían. La diferencia está en donde buscan refugio. Cuando el dolor llega, nuestra primera reacción suele ser preguntar, ¿por qué
pero muchas veces la pregunta más importante es: Señor, ¿qué quieres hacer en mí a través de esto? Quizás Dios está despertando algo que llevaba mucho tiempo dormido. Quizás está mostrando cuánto necesitas de Él. Quizás está llamándote a regresar, porque hay momentos en los que vivimos demasiado seguros de nosotros mismos. Tenemos planes, rutinas, proyectos, creemos tener el control hasta que algo sucede y descubrimos que somos más frágiles de lo que pensábamos. Entonces comprendemos que necesitamos a Dios, no solamente cuando todo falla, lo necesitamos todos los días. Por eso no esperes una tragedia para buscar a Cristo. No esperes perder algo para valorar lo eterno. No esperes llegar al límite para abrir tu corazón. La palabra de Dios te llama hoy. Hoy puedes acercarte, hoy puedes arrepentirte, hoy puedes comenzar una relación verdadera con Jesús. No una religión superficial, no una emoción de unos minutos. Una vida entregada, una fe que aprende a conocer a Dios, una fe que se alimenta de su palabra, una fe que ora, una fe que obedece, una fe que permanece incluso cuando llegan las pruebas. Pedro enseñó que el sufrimiento puede probar nuestra fe como el fuego prueba el oro, pero también enseñó que nuestra esperanza mira hacia adelante, hacia Cristo, hacia su regreso, hacia la resurrección, hacia el día en que el dolor ya no tendrá dominio sobre nosotros. Por eso puedes seguir caminando, no porque seas fuerte, sino porque Cristo es fiel. Tal vez hoy todavía no entiendes por qué ciertas cosas sucedieron en tu vida. Quizás nunca recibas todas las respuestas aquí, pero puedes conocer a aquel que sostiene tu vida. Y cuando conoces a Jesús, incluso sin comprenderlo todo, puedes descansar. Puedes decir: Señor, yo no entiendo el camino, pero confío en ti. Esa es la fe que permanece. La fe que no depende de circunstancias perfectas. La fe que sabe que aún en medio del dolor Dios sigue llamando, restaurando y salvando. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo todavía te invita a conocerlo, a seguirlo, a entregarle tu vida, a comenzar de nuevo, porque el dolor puede sacudirte, pero Cristo puede salvarte. Y cuando tu vida está en sus manos, incluso las lágrimas pueden convertirse en el comienzo de una esperanza eterna. A veces la prueba llega justo después de una decisión espiritual importante. Eso desconcierta. Una persona comienza a buscar a Dios, vuelve a orar, abre la Biblia, decide obedecer y de repente aparecen problemas. Entonces surge la pregunta: ¿por qué ahora? Hace años, durante una campaña evangelística en Brasil, una mujer que casi nunca iba a la iglesia decidió asistir a una reunión. Ese mismo día era su cumpleaños. Su esposo la sorprendió regalándole un automóvil nuevo. Ella estaba profundamente feliz y pensó: hoy quiero agradecerle a Dios. Fue al estadio, escuchó el mensaje y cuando llegó el llamado, entregó su vida a Jesucristo. Para ella parecía el día perfecto. Cumpleaños, un regalo inesperado, una nueva decisión espiritual. Pero cuando salió del estadio descubrió que su automóvil había sido robado. Entonces comenzó la batalla interior. Durante años había vivido lejos de Dios y nunca le había ocurrido algo semejante. Ahora, justamente el día que entregaba su vida a Cristo, aparecía la pérdida. Ese es uno de los momentos más peligrosos de la prueba, porque el enemigo intenta sembrar una idea. Desde que buscaste a Dios, todo comenzó a salir mal, y muchas personas se desaniman ahí, pero una prueba no demuestra que tomaste una mala decisión. A veces revela cuánto necesitas afirmarte en esa decisión. La fe no se demuestra cuando todo sale como esperamos. Se demuestra cuando seguimos caminando aun cuando algo duele. Por eso Pedro insiste en que la fe debe ser probada. Decir yo creo es fácil. Permanecer cuando las circunstancias cambian es otra cosa. La fe bíblica no puede quedarse solamente en palabras.
debe convertirse en obediencia, en decisiones, en una vida que responde a lo que Dios ha dicho. Cuando el dolor llega, esa fe entra al fuego. Y como ocurre con el oro, el fuego revela lo que hay dentro. La prueba puede mostrar nuestros temores, nuestra impaciencia, nuestra dependencia de las cosas, nuestra necesidad de controlar todo. Pero si permanecemos en Cristo, también puede fortalecer aquello que antes era débil. Por eso, cuanto más fuerte sea la prueba, más necesitas acercarte a Jesús. No alejarte, no dejar de orar, no abandonar la palabra, no interpretar el dolor como una señal automática de rechazo divino. Dios puede tomar una situación difícil y usarla para hacer crecer una fe que todavía era frágil. Pedro dice que esa fe probada llegará a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, la prueba no es el final, hay algo después. El dolor parece enorme cuando lo miramos solamente desde el presente, pero la fe aprende a mirar también hacia la eternidad. Muchos quieren evitar cualquier sufrimiento ahora, aunque para hacerlo tengan que comprometer su relación con Dios. Pero el creyente entiende que no vale la pena ganar tranquilidad por un momento y perder aquello que realmente importa. Habrá dificultades, habrá decisiones costosas, habrá momentos en los que obedecer a Cristo no será lo más cómodo. Pero la comodidad nunca fue la medida de la verdad. Cristo sí lo es. Y llegará el momento en que el sufrimiento terminará. La oscuridad no dura para siempre. La cruz parecía derrota. Durante unas horas parecía que todo había terminado. Pero llegó la resurrección. Por eso nunca juzgues toda tu historia por el capítulo más doloroso. Dios todavía no ha terminado. Job perdió muchísimo. Bienes, familia, salud, seguridad. Y durante un tiempo parecía que todo estaba destruido. Pero Dios seguía presente. Y al final su historia no terminó en las cenizas. Terminó mostrando que el sufrimiento no tenía autoridad para destruir su relación con Dios. Así también contigo. Cuando llegue el dolor, no concluyas rápidamente: Dios me abandonó, Él no te ha olvidado. Muchas veces, precisamente en medio de las lágrimas, aprendes cosas que nunca habrías aprendido en los días cómodos. Aprendes paciencia, aprendes dependencia, aprendes a orar sin adornos, aprendes a dejar de confiar tanto en ti mismo y descubres que la vida cristiana no consiste en controlar lo que sucede, consiste en depender de Dios cuando ya no puedes controlar nada. Esa dependencia es difícil, pero también es preciosa, porque cuando tus propias fuerzas dejan de alcanzar, comienzas a comprender cuánto necesitas a Cristo. Y ahí la fe deja de ser discurso, se convierte en vida. El dolor tiene una capacidad extraña. Puede despertar preguntas que durante años evitamos, puede derribar seguridades, puede obligarnos a mirar nuestra vida con una sinceridad que nunca tuvimos mientras todo estaba bien. Por eso no debemos desperdiciar el sufrimiento, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede utilizar incluso aquello que nos hiere para llevarnos a una decisión más profunda. Pedro había aprendido esa verdad. Él conoció el fracaso, conoció la vergüenza, conoció el arrepentimiento y después comprendió que la fe verdadera no consiste solamente en afirmar ciertas verdades. Consiste en permanecer unido a Cristo. Puedes conocer doctrina, puedes decir que crees, puedes participar de actividades religiosas, pero llegará un momento en que la vida preguntará: ¿tu fe realmente sostiene tus decisiones? Porque creer bíblicamente siempre termina tocando la manera en que vivimos. La fe que nunca produce obediencia se queda en teoría, y la teoría sola no sostiene a nadie cuando llega el fuego. Por eso Dios quiere una relación real contigo. No solamente información acerca de Él, quiere que aprendas a confiar, a obedecer, a depender, a caminar con Cristo incluso cuando el camino cuesta.
Pedro podía hablar de esto porque había pasado de una fe impulsiva a una fe madura. Antes prometía demasiado, después aprendió a depender de la gracia y esa transformación cambió su vida. También puede cambiar la tuya. Quizás durante mucho tiempo has vivido una fe superficial. Buscas a Dios cuando necesitas algo. Oras cuando aparece un problema. Abres la Biblia solamente cuando tienes miedo. Pero Cristo te llama a algo más profundo, a conocerlo cada día, a vivir con Él, a permitir que su palabra confronte tus decisiones, a obedecer incluso cuando no sea cómodo. Porque cuando llegue una prueba fuerte necesitarás algo más que recuerdos de sermones. Necesitarás una relación con Jesús. Esa relación es la que te sostiene cuando las respuestas no llegan. Es la que te permite llorar sin abandonar. Es la que te hace continuar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. El sufrimiento revela muchas cosas. Revela dónde estaba nuestra seguridad. Revela que amábamos demasiado. Revela cuánto control pensábamos tener. Pero también puede revelar la fidelidad de Dios. No siempre eliminando inmediatamente el problema. Muchas veces sosteniéndote mientras lo atraviesas. Y quizás ese sea uno de los milagros más profundos, que después de todo lo vivido todavía puedas orar, todavía puedas creer, todavía puedas decir, Jesús, sigo siendo tuyo. La prueba puede tocar tus bienes, tu salud, tus relaciones, tus planes, pero no permitas que toque tu comunión con Cristo. Ahí está la batalla. El enemigo quiere que interpretes el dolor como una razón para alejarte de Dios. Pero la fe aprende a transformar el dolor en una razón para buscarlo todavía más. Cuando no comprendas, busca. Cuando tengas miedo, ora. Cuando estés cansado, permanece. Cuando caigas, vuelve. Cuando llores, no escondas tus lágrimas delante de Dios. Él conoce tu corazón. Y recuerda algo. La historia del creyente no termina en este mundo. Pedro dirige nuestra esperanza hacia el regreso de Cristo, hacia un día en que la fe será finalmente recompensada, hacia un día en que muchas preguntas dejarán de tener el peso que tienen ahora, hacia un día en que la muerte no podrá separar para siempre a quienes están en Cristo. Por eso aquellos jóvenes podían llorar y cantar al mismo tiempo. Lloraban porque eran humanos, cantaban porque tenían esperanza. Esa es la diferencia. La fe no convierte el sufrimiento en algo pequeño, pero coloca algo más grande delante de él, la promesa de Dios. Y cuando esa promesa entra realmente en el corazón, puedes atravesar situaciones terribles sin perder completamente la dirección. Tal vez hoy Dios está utilizando alguna circunstancia para sacudir tu vida. No desperdicies ese llamado. No esperes que todo vuelva a estar tranquilo para buscar a Cristo. No digas algún día. La Biblia siempre empuja la decisión hacia hoy. Hoy puedes acercarte, hoy puedes volver, hoy puedes reconciliarte, hoy puedes entregar aquello que todavía estás reteniendo, porque nadie conoce el mañana. Y si Dios está hablando a tu corazón, lo más sabio no es aplazar, es responder. Quizás no puedas cambiar lo que ocurrió ayer, pero puedes decidir qué harás con tu vida desde hoy. Puedes permitir que el dolor te cierre, o puedes permitir que te conduzca hacia Cristo. Puedes vivir preguntando eternamente por qué. O puedes comenzar a decir, Señor, aunque todavía no comprenda, quiero caminar contigo. Ese es el comienzo de una fe más profunda. Una fe que ha pasado por el fuego. Una fe que ya no depende solamente de emociones. Una fe que conoce a Cristo. Y cuando conoces verdaderamente a Cristo, aún en medio del dolor, puedes descubrir que tu esperanza sigue viva. Tal vez todavía llevas una herida que no sabes cómo explicar. Tal vez has preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y quizás todavía no tienes respuesta. Pero hay algo que sí puedes decidir hoy. ¿Qué harás con ese dolor? Puedes permitir que te aleje de Dios.
o puedes permitir que te lleve más cerca de Él. El sufrimiento puede sacudirte, pero no tiene que destruir tu fe. Pedro nos recuerda que la fe probada es más preciosa que el oro. El fuego revela, purifica, fortalece, y cuando permaneces unido a Cristo, aquello que parecía destinado a quebrarte puede terminar llevándote a una dependencia más profunda de Dios. No significa que dejarás de llorar, no significa que comprenderás todo, significa que ya no caminarás solo. Jesús estará contigo y hay una esperanza todavía mayor. La muerte no es el final para quienes están en Cristo. Llegará el día en que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y aquello que hoy parece una despedida definitiva dejará de serlo. Esa esperanza transformó el corazón de aquel padre que lloraba junto a la tumba de su hija. Primero solo veía pérdida, después comenzó a ver una promesa, comprendió que necesitaba estar en Cristo y abrió su corazón. Su esposa también, su familia también. El dolor que parecía haber cerrado una historia terminó abriendo una puerta hacia Jesús. No podemos afirmar que entendemos cada tragedia, pero sí podemos afirmar que Dios todavía puede obrar en medio de ella. Puede despertar un corazón, puede restaurar una familia, puede llevar a una persona al arrepentimiento, puede transformar lágrimas en dependencia, puede hacer que alguien que estaba lejos comience finalmente a buscarlo. Por eso no esperes más. Si sabes que necesitas volver a Dios, vuelve. Si necesitas arrepentirte, hazlo. Si necesitas comenzar a estudiar su palabra, comienza. Si necesitas entregar realmente tu vida a Cristo, no lo pospongas. La Escritura nos llama a responder hoy, no cuando todo esté resuelto, no cuando desaparezcan todos tus problemas, hoy, porque la fe verdadera no comienza cuando entiendes todo. Comienza cuando decides confiar en aquel que sí lo entiende. Puedes decirle: Señor Jesús, no comprendo muchas cosas que han sucedido en mi vida, pero quiero conocerte, quiero confiar en ti, quiero caminar contigo, quiero que tu palabra transforme mi corazón, quiero entregarte mi vida. Eso es lo que Cristo busca, no una emoción momentánea, una entrega verdadera, una vida reconciliada con Dios, una fe que permanece cuando llega el fuego, una esperanza que sigue viva aun cuando caen lágrimas. Y un corazón que puede decir: Señor, aunque no vea todavía la respuesta, sigo confiando en ti. Porque un día el sufrimiento terminará. Un día la muerte será vencida definitivamente. Un día la fe dará paso a la visión. Y aquellos que permanecieron en Cristo comprenderán que ninguna lágrima fue más grande que la esperanza que Él había preparado. Por eso, si hoy estás atravesando dolor, no abandones a Jesús. Acércate más, permanece, confía y deja que incluso esta etapa difícil te conduzca hacia una relación más profunda con Dios.